Hola, ¿qué tal? Bien, a continuación vamos a hacer una breve presentación de los contenidos de la unidad 6, el plan de prevención de riesgos en la empresa. Y en el primer apartado es el relacionado con los derechos y deberes tanto de la propia empresa como de los trabajadores en materia de prevención. Tenéis una serie de deberes de la empresa, que es una lista más o menos larga, no la tenéis que saber de memoria, sino conocerla sin sus principios generales. Y se llama la atención especialmente entre estos deberes el deber de vigilancia de la salud o los reconocimientos médicos o la información y la selección de personal, digo, en relación siempre con la prevención de riesgo de los trabajadores. Pues es importante que los trabajadores sepan que tienen derecho a una serie de reconocimientos médicos que no son obligatorios, salvo en algunos casos, etcétera. Ya lo veréis en la unidad. Dentro de los deberes de la empresa cobra especial importancia que el empresario haga una evaluación de riesgo de la empresa y establezca las medidas que requiere esa evaluación para eliminar o reducir esos riesgos. Y los deberes de los trabajadores, que están recogidos en el artículo 29 de la Ley de Prevención, que bueno, son todos de sentido común: colaborar con la empresa en materia de prevención, informar cuando ven algún tipo de riesgo, colocarse los equipos de protección y utilizarlos, etcétera, etcétera. Bueno, puede ser consecuencia de falta de diversa gravedad, bueno, y si se reincide, pues puede llegar incluso al despido, claro, si el trabajador hace lo que le da la gana y no cumple con las normas. Seguimos. En este tema se habla de cómo se organiza la prevención en la empresa. Pues hay distintas formas de organizar la prevención. Y bueno, según el tamaño de empresa, las características que tenga, puede ser más adecuado que la organice simplemente el empresario o uno o varios trabajadores designados que tengan una formación básica, o lo más normal es que se encargue de la prevención un servicio de prevención ajeno o un servicio de prevención propio. Ya digo, esto depende del tamaño de la empresa. Y luego existen también unos órganos que representan a los trabajadores en la empresa en materia de prevención. Fundamentalmente el delegado de prevención y de modo de modo colegiado, de modo grupal, pues el Comité de Seguridad y Salud, que se reúne con los representantes de la empresa y toman decisiones y debaten acerca de este tipo de medidas. El plan de prevención es necesario en toda la empresa y bueno, consta básicamente de la evaluación de los riesgos. La empresa tiene que saber qué riesgos existen, tiene que establecer una planificación para eliminar o reducir esos riesgos, tiene que implementar unas medidas y tiene que establecer unas medidas también de control, ¿no? Para valorar en qué medida esos riesgos se están reduciendo o no. Continúo. Actuación ante situaciones de emergencia. También en la empresa debe de estar preparada para posibles situaciones de emergencia. También en determinadas empresas de determinado tamaño que se dediquen a actividades peligrosas es necesario que tengan un plan de autoprotección, que es básicamente un plan, un conjunto de medidas, de previsiones para el caso de que suceda algún imprevisto grave, ¿no? Tipo incendio, terremoto, inundación, derrumbamiento, ese tipo de cosas, ¿no? El incendio sería lo más común. Y dentro del plan de autoprotección estaría el plan de actuación en caso de emergencia, pues que básicamente es hacer sonar la alarma, que todo el mundo sepa lo que tenga que hacer en ese momento para evacuar los lugares peligrosos, llamar a los equipos de emergencia, tanto sanitarios como de extinción de incendios, por ejemplo, etc. Continuamos con una breve referencia a los primeros auxilios. Básicamente lo que debe tener un botiquín básico. Las responsabilidades y sanciones que los que incurre tanto el trabajador como sobre todo la empresa en caso de incumplir sus obligaciones, y bien, sobre todo responsabilidad administrativa que se resuelve mediante multas. Es una responsabilidad con la administración por no cumplir con sus obligaciones. Pues estaría también una responsabilidad civil si, pues, por ejemplo, una tercera persona acaba dañada por las irresponsabilidades de la empresa, ¿no? O incluso la propia familia de un trabajador que reclame daños en concepto de responsabilidad civil. Y luego incluso responsabilidad penal, ¿no? Que pueda ir un empresario a la cárcel pues por poner en riesgo la salud de los trabajadores. Y por último, una breve referencia
a los organismos públicos relacionados con la prevención. Hay una serie de organismos pues, que se encargan de hacer estudios, de recabar datos, de hacer propuestas, etcétera, relacionadas con la prevención de riesgos. En el ámbito nacional, sobre todo el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo o la Inspección de Trabajo, y en el ámbito internacional, pues la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Europea de Seguridad y Salud. Esto es simplemente conocerlo de manera muy superficial, no tenéis que entrar en profundidad. Y nada más, este es un resumen de la unidad 6, ya con esto, pues ya cuando empecéis a mirarla os va a sonar y seguro que os resulta más liviano estudiarla. Ya sabéis que para cualquier cosa me tenéis en la plataforma y nada, mucho ánimo y nos vemos en la plataforma.